Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. ¿Estamos en qué día de novena? 6, 7, ¿quién da más? Hay algunos que ya quieren acabar hasta el año. ¿Cuál es? 7. Nos queda octavo y noveno 24. Muy bien, esta es nuestra última reunión antes de Navidad, porque pues ustedes saben que el 24 nos cae sábado y seguramente hay actividades familiares. Algunos ya han viajado, otros viajarán. Así que hemos adelantado un poquito esta nuestra reunión de Navidad, que coincide también con todo esto de la celebración de las novenas. ¿Cuántos de ustedes hacen novena en su casa? Ajá. ¿Y a quién dejaron hoy allá? Los hubieran traído para acá, hasta buñuelos les hubiéramos dado hoy, pero bueno. No sabía que había buñuelos. Navidad sin buñuelos no es Navidad. ¿Y qué? Y natilla. Pues esperen y verán lo que viene. Esto se pone cada vez mejor. Tampoco hicimos transmisión hoy, porque pues obviamente estos tiempos, como ustedes lo han visto, la celebración de la obra de teatro el pasado fin de semana, nuestro último tiempo antes de Navidad, y tendremos el 31 de diciembre, para los que están en la ciudad, tendremos nuestra celebración de fin de año y nuestra actividad. No sé a cuántos de ustedes no les han entregado todavía, Claudia, pilas con eso para que le entreguemos a los que nos faltan, los volantes de acción de gracias para la celebración del 31 de diciembre. El 31 de diciembre vamos a tener un día de acción de gracias, cerrando 2022 y obviamente comenzando el 2023. ¿A quién no le han entregado el volante de acción de gracias para que lo diligencie y nos lo pueda dejar? ¿Cuántos? Levanten la mano. Bueno, es que estamos hoy a oscuras aquí. Clarita aparece en el asiento para poder contarla. ¿Cuántos son? Como unos 10. Si levantan la mano, ahí está Claudia y está Soleil, que les van a entregar. Entonces la idea es que usted diligencie ese volante. Es un volante personal. Ojalá usted lo marque en alguna parte para que luego del 31 nosotros se lo devolvamos, porque es el tiempo de acción de gracias y que vamos a conservar, porque es que a veces a nosotros se nos pasa tan rápido el tiempo y nos olvidamos tan fácilmente de todo lo que ha sucedido, que muchas veces los recuerdos que quedan son recuerdos dolorosos, recuerdos difíciles de sobrellevar, pero tenemos muchas más cosas de las que podemos celebrar, de las que podemos de alguna manera recordar. Muy bien, entonces, ¿ya todos están los que le faltaban? Levante la mano si a alguien no le entregaron. Ya están todos. Entonces, a la entrada Soleil, a los que van llegando les vas preguntando si la tienen o no la tienen. La idea es que si hoy pueden diligenciarla y la dejan, pues obviamente la tendremos el 31 y el 31 se la devolvemos. Si la quiere llevar y diligenciarla cuidadosamente, también puede hacerlo, solo que no la olvide el 31. ¿Está bien? Hagamos una oración y demos gracias a Dios. Ya ustedes escucharon estos villancicos que siempre nos recuerdan en qué momento vivimos, en qué momento estamos, qué es lo que estamos finalmente recordando. Hagamos una oración. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día que nos regalas para poder estar aquí, para poder compartir este espacio, este tiempo. Te damos gracias por todas las familias que forman parte de la iglesia, que asisten, sus amigos, sus conocidos, que de alguna manera durante todos estos años que hemos tenido en nuestro ministerio han conocido de ti, se han acercado a ti, han comenzado una relación contigo y de alguna forma también han podido ir descubriendo cuál es el plan y propósito que tú tienes para con ellos. Te queremos agradecer porque estamos cerrando ya un año de este 2022, un año de recuperación, un año donde empezamos a reactivar muchas cosas, pero que también ha sido un año de retos y desafíos. Siempre hemos confiado y siempre confiaremos en que para ti nada es sorpresivo, para ti nada te sorprende. Todo lo tienes bajo control y tú lo conoces todo y sabes qué es lo necesario en cada tiempo y en cada momento. Hoy oramos igualmente por todas estas familias que han viajado, que se han desplazado para estar con sus amigos, sus familiares,
aquellos que están de viaje, te pedimos que en donde quiera que estemos, no olvidemos la razón y el propósito de este tiempo de Navidad. Y es poder tener un corazón que entienda que Dios, por amor, se hizo hombre por nosotros. Y le agradecemos a ese Dios que, haciéndose hombre, fue capaz de ir y colocar a su Hijo en la misma cruz para pagar el precio de nuestra redención. Por eso en este tiempo celebramos, aún a través de cada día de novena, para llegar a ese nacimiento, el que Dios se hubiese hecho hombre. Te damos gracias por todos nuestros familiares que están en otros lugares, Señor. Te pedimos por ellos para que también en este tiempo podamos hacer reflexión y esa reflexión nos lleve a tener un corazón dispuesto para ti, a tener un corazón que, aunque no siempre entiende todas las cosas que tú permites o en las cuales tú has actuado, podamos al final confiar en ti porque tú tienes una razón y propósito. Nos lo permitirás conocer aquí, mucho de ello, nos lo permitirás conocer más allá, también será cierto. Por eso damos gracias y comenzamos nuestro tiempo de reflexión en este día de celebración de nuestra Navidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ustedes saben que el último mes de noviembre y este mes de diciembre estuvimos hablando de un tema que es muy recurrente en los evangelios. El reino de los cielos se acercó. Y habíamos comenzado hablando desde noviembre diciendo que en el Antiguo Testamento jamás se menciona ese término, ni el reino de Dios, ni el reino de los cielos. Era más bien la expectativa de un Mesías que vendría a restaurar el reino de Israel. Así lo entendían ellos, que finalmente Dios iría a enviar en un momento determinado a una persona que iba a restaurar la nación de Israel para llevarla nuevamente a esa gloria que habían vivido en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Pero en el Nuevo Testamento, cuando se habla del reino de los cielos, es que efectivamente el Dios de los cielos se aproxima a los hombres. Y esto quiero que lo entendamos porque es una de las revelaciones más importantes que tiene el cristianismo a diferencia de otras muchas religiones y creencias. Normalmente en la historia se ha revisado que todos aquellos dioses que los hombres tienen, llamémoslos así porque pues obviamente la Biblia dice en el libro de los Salmos que hay muchos dioses, solo que esos dioses siempre se escriben con minúscula. Son creaciones del mismo hombre. Aún los profetas declaraban a Israel cuando con esas naciones con las que convivían y tenían esos dioses, les decían mírenlos y obsérvenlos, son dioses que ellos mismos han hecho, son dioses que ellos han fabricado y ante ellos mismos se inclinan. No es lo más lógico. Si ellos fueron los creadores de esos dioses, pues obviamente son superiores a los dioses que han creado. Pero la necedad muchas veces del corazón del hombre le llevaba a eso, a que tenían dioses. Y siempre en la historia se muestra que esos dioses tenían que ser complacidos todo el tiempo. Que si de alguna manera los hombres no satisfacían las demandas de esos dioses, estarían en cierto riesgo y peligro de que fueran desaparecidos. Y aún conocemos parte de la mitología griego-romana, y entonces encontramos que muchas de esas historias muestran y revelan a esos dioses que lo único que buscaban era su propia adoración, estar centrados ellos en lugar de enfocarse en sus criaturas o en aquellos que le adoraban. En el caso del Dios de la Biblia es completamente diferente, porque es un Dios que nos creó para tener una relación personal con Él, condicionó absolutamente todo alrededor de esa creación para que el hombre no tuviese necesidad de nada. Pero aún a pesar de todo eso, ustedes bien conocen la historia, el hombre se rebeló, quiso hacer lo que a él mejor le pareció, según el consejo que recibió del diablo, y finalmente se separó de Dios. Perfectamente Dios hubiese podido actuar como cualquiera de estos dioses en la historia conocemos. Hubiera podido acabar con toda esa creación y hacer otra nueva si así le pareciera. Pero lo que hizo Dios fue dar una promesa y en el tiempo cumplió la promesa. Dios mismo se iba a hacer hombre para rescatar al hombre de esa condición caída, de esa condición de separación que vivía. Por eso cuando hablamos de la Navidad, cuando hablamos de este tiempo, lo que estamos recordando es que Dios cumplió esa promesa. El reino de los cielos vino a la tierra. Y de alguna manera ese Dios eterno, ese Dios que no conoce límite, que nada lo puede retener, finalmente adoptó una figura humana. Pablo, uno de los escritores del Nuevo Testamento con mayor lucidez en esto, dice
que el mismo Dios se hizo hombre y haciéndose hombre se hizo siervo de los hombres y en obediencia absoluta a Dios el Padre estuvo dispuesto a sacrificarse en la muerte de la cruz, que era una de las más dolorosas y las más vergonzosas de su época, con un solo propósito, era poder establecer un medio, un camino para restaurar la relación del hombre con Dios. Y eso es lo que nosotros disfrutamos. Por eso la Navidad no puede ser simplemente otra época más, sino eso que nos permite recordar que efectivamente la mayor muestra de amor para con nosotros es que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Por eso hemos venido haciendo esa recordación. Y ya en este último mes, diciembre, hemos estado centrando nuestra atención en lo que usted ve al fondo. Hemos estado centrando la atención en el Rey de Reyes, llamado Jesús. Porque finalmente todo este reino obviamente debe tener un rey. Y ese rey, según la Biblia, es Cristo Jesús. Así le plació al Padre hacerlo. Y bueno, tiene su razón de ser, porque la Biblia dice que al que se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ustedes saben bien que ese es uno de los principios fundamentales de lo que la Biblia nos enseña, y es que aquel que está dispuesto a ir hasta lo mínimo, Dios está dispuesto a llevarlo a lo máximo. Jesús murió, pero al resucitar se le dio un lugar para que en el nombre de Jesús, dice la Biblia, todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, inclinen sus rodillas delante de Él y le reconozcan como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a estar concluyendo esta temática, hoy vamos a estar haciendo un resumen y estamos haciendo también una perspectiva de lo que será en el futuro, esa venida de ese Rey Jesús que nosotros hoy adoramos y que en el tiempo futuro regresará por nosotros. Así que vamos a retomar un poquitico algunas cosas para tenerlas presentes. Primero, pensemos cómo es que cada uno de nosotros recuerda estos tiempos de Navidad y específicamente estamos hablando del nacimiento de Jesús. Una desventaja tenemos con respecto a aquellos que en su tiempo lo conocieron y es que nosotros no le conocimos. Nosotros no vivimos en la misma época de Jesús. Jesús vivió hace 2021 años, así que ninguno de nosotros existía, obviamente. No tenemos un proceso donde podamos nosotros pensar en cómo era Jesús y cómo le recordamos. Nos ceñimos a lo que está escrito. Ni siquiera había en esa época filmaciones o fotografías para que uno pudiese tener una imagen de cómo era Jesús o una película que nos permitiera ver cómo actuaba Jesús. Lo único que tenemos es el registro histórico en lo mínimo que hay y el registro bíblico que es bastante abundante acerca de Jesús. Finalmente encontramos que de Jesús no tenemos una descripción física que nos pudiese aproximar a tener una imagen de tal forma que pudiésemos nosotros reflejarlo o en una pintura o en una escultura. Si ustedes miran, y los que hicieron pesebre este año, todos los niños Jesús de los diferentes pesebres, dependiendo de quién diseñó o construyó el pesebre, son diferentes, no son iguales, porque no tenemos una imagen única. Nos hacemos una imagen de un niño pequeño como cualquiera que haya nacido. Obviamente tratamos de hacerlo lo más hermoso posible porque no podemos pensar que si Dios se encarnó, si Dios se hizo hombre, era de alguna manera como normalmente los niños pequeños son. ¿Cómo son? No, con posibilidad de mejorar siempre. Siempre tienen posibilidad de mejorar. No digamos que son feos, sino que tienen una gran posibilidad de mejorar. A algunos desafortunadamente esa posibilidad no fue muy generosa, para otros sí. Algunos van cambiando y van componiéndose, pero era un niño común y corriente y no todos los niños uno los ve al principio como llegan a ser. Entonces pensemos en eventos que nosotros nos permitan hacer ese acercamiento a la recordación. Uno de ellos es la Navidad. La Navidad nos permite a nosotros empezar esa historia de cómo en una ciudad muy pequeña en ese tiempo, llamado más bien una aldea, y una aldea de las más pequeñas, Belén, fue que Jesús nació. Y nació en esas condiciones que muchas veces reflejamos en los pesebres. No era una condición de alcurnia, habíamos estado estudiando acerca de eso. Siendo el rey del universo, como también lo estudiamos, no tuvo una cuna que fuese diferente a la de un niño que en unas condiciones precarias tuviese oportunidad de nacer. Aún mucho más cuando no había un lugar cómodo o un lugar especial para él en Belén. Le tocó allí en ese famoso pesebre que también igualmente representamos. Así que esa primera imagen de Jesús es la que normalmente la gente tiene.
Y muchas veces nos quedamos con esa imagen de un niño pequeño que nació en un pesebre, en unas condiciones muy limitadas. Otro de los eventos que recordamos, obviamente, tiene que ver con Jesús en su ministerio. Y de pronto son muy pocas las personas que tienen una información desde el punto de vista bíblico de cómo fue ese ministerio de Jesús durante esos 3 años de ministerio que llamamos y los 30 primeros años como un joven que creció dentro de su cultura judía. Solamente pues cada uno de nosotros que hemos estudiado la Biblia, que hemos escuchado muchas veces historias de lo que los evangelios narran, tenemos una imagen de cómo era Jesús, de cómo creció Jesús durante esos primeros años, de cómo Jesús desarrolló ese ministerio de 3 años y cómo finalmente termina en la cruz. La mayoría de gente no conoce eso, porque hay mucha gente que ni siquiera la Biblia la ha leído. Y se la ha leído en una sintonía más bien de información que de descubrir quién es el Dios que allí se revelaba. Así que son pocas personas las que pueden hacer una recordación de pasajes, de enseñanzas, de lugares, de eventos que haya sucedido en la vida de Jesús y básicamente en su ministerio público. Usted y yo seguramente los tenemos. Nosotros recordamos muchas cosas. No es sino que nos digan de pronto el monte de las bienaventuranzas e inmediatamente nos trasladamos a Mateo 5, 6, 7. Si decimos el lugar de la transfiguración, pues inmediatamente nos trasladamos a Mateo 13. Y así sucesivamente nosotros podemos hacerlo porque hemos tenido ese acercamiento. Pero de lo que hablamos allí son de eventos en los cuales Jesús estuvo presente. No nos narra cómo estuvo Jesús allí, cómo se demostró, cómo se desarrolló, pero simplemente nos narra que Jesús estuvo en cada uno de ellos. Y el último de los eventos que la gente más recuerda es obviamente la crucifixión. Y eso se celebra en el mes de abril, marzo, abril, en la Semana Santa. Y entonces recordamos esa última semana de Jesús, que la llamamos la Semana de Pasión, y que termina efectivamente con una declaración de juicio en contra de Jesús, sindicado de los delitos que los judíos le acusaban, y finalmente fue a morir en la cruz por orden de Pilatos. Así que si vamos a hacer la recordación de Jesús, esos son los grandes eventos que nos permiten a nosotros evocar una imagen de ese Jesús que llamamos Rey de Reyes. Pero no es suficiente. La verdad es que no es suficiente porque si usted cierra sus ojos y trata de imaginarse a Jesús, ¿qué viene a su mente? A lo mejor un cuadro que ha visto, a lo mejor una imagen que ha sido esculpida, a lo mejor alguna película donde alguno de estos actores lo ha representado y usted piensa que ese es Jesús. Y la verdad que no es así, porque vuelvo a insistirle, no hay mucha descripción. Hay algunos como National Geographic que de alguna manera hicieron un balance de cómo sería Jesús, hicieron una investigación y lo único que pudieron concluir al final es que Jesús formaba parte del promedio de prototipo de lo que sería un hombre del Medio Oriente nacido específicamente en esa nación de Israel. Y entonces le describen dentro de unas características que muchas veces, según esa investigación, no se parece a las imágenes que nosotros conocemos en los cuadros. Nosotros conocemos un Jesús barbado, un Jesús con un pelo largo, pues eso era parte, pero específicamente su textura de piel, su forma de cuerpo no era necesariamente la que vemos en las esculturas. ¿Por qué? Porque nadie se dedicó a eso, nadie pensó que habría que hacer algo porque ese personaje iba a perdurar en el tiempo. Simplemente se convivió con él, pero como dice el evangelista Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le reconocieron. Ahora, pasemos de toda esa historia que tenemos de recordación de Jesús a algo que normalmente nos sucede. Yo sé que algunos de ustedes han perdido seres queridos en el transcurrir de su vida y en estos últimos años pues ha sido mucho más difícil. Este último año hemos perdido a algunos de nuestros seres queridos y obviamente para nosotros es doloroso ese momento, es difícil, mucho más cuando a veces las condiciones son inesperadas. Porque de pronto una persona con una enfermedad prolongada, con un deterioro permanente hasta llegar a ese estado de la muerte, pues normalmente nos vamos preparando para eso. Pero cuando se muere un joven, cuando se muere una persona que no está enferma, simplemente fue una situación inesperada, algo súbito, pues obviamente eso nos impacta mucho más. ¿Qué es lo que mucha gente hace en un velorio con respecto a ese ser querido que murió? Entonces,
uno normalmente, bueno, no lo hago yo personalmente, no me gusta hacerlo, pero yo he visto personas que aún allí, estando el cuerpo de la persona que ha fallecido, se aproximan al cajón para verla por última vez. Y seguramente, como muchos casos se ha presentado, que antes, o sea de la cremación, o sea del entierro, piden que por última vez les permitan verlo. ¿Por qué eso? ¿Por qué queremos que aún en el último instante, antes de separarnos definitivamente del cuerpo de esa persona, nos permitan verlo? Porque queremos tener una recordación, porque queremos de alguna manera no olvidarles. Ahora yo pienso que pues bueno, cada persona lo hace de acuerdo a su realidad y necesidad, pero qué bueno es poder recordar a nuestros seres queridos en sus mejores momentos, porque seguramente allí, aunque quedan muy bien arreglados, finalmente hay personas encargadas y preparadas para eso, los dejan muy bien arreglados. Realmente ese cuerpo en esas condiciones no refleja todo lo que conocimos de esa persona mientras estuvo viva. Entonces yo prefiero quedarme con esos últimos recuerdos. Esos últimos recuerdos son los momentos de alegría, de felicidad, cuando compartimos. También hay momentos difíciles, hay momentos dolorosos, pero lo que uno trata de mantener presente es los mejores momentos que tuvimos con esa persona. Y tratamos de recordarlos siempre. Hay personas que han pasado años donde esos seres queridos partieron y aún mantienen fotografías. Yo tengo fotografías del matrimonio de mis padres. Tengo fotografías del matrimonio de mi hermano, el único que ha fallecido de los 6 que somos. Y pues obviamente mi hermano lleva más de 10 años y mi mamá pues 2 años largos que falleció. Y muchas veces nos quedamos con esos recuerdos y cuando paso por esos lugares donde están esas fotos, pues uno hace evocación, uno trae a la mente, la memoria, uno trae esos eventos que compartimos con ellos. De pronto la fotografía, en el caso de mis papás, pues no estaba presente. A Dios gracias, todos los hijos nacieron después de que se casaron, para que no hubiese nada de chismes. Pero de alguna forma uno trata de mantener eso. Pero en el caso de Jesús, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si nosotros no lo conocimos? ¿Cómo hacemos para mantener una imagen de Jesús que nos permita aún estar expectantes de lo que sucederá en el futuro? Porque una de las grandes promesas es que todos aquellos que han fallecido en Cristo, aquellos que han creído en el Señor, un día cuando nosotros también o fallezcamos o nos vayamos a la presencia de Dios por el arrebatamiento que dice la Biblia, nos vamos a encontrar nuevamente con ellos. Y entonces uno trata de no olvidarles para que cuando nos encontremos uno pueda hacer ese proceso no solamente ya de recordación, sino de disfrute nuevamente de la relación. Yo sé que con mi hermano fue el que me llevó a los pies de Cristo, fue el que comenzó compartiendo de Jesús en esta relación personal que nosotros conocemos y vivimos, fue el que primero comenzó en la casa. Y mi mamá, obviamente una mujer de un corazón para el Señor dispuesta siempre, siempre fue una mujer de fe, pero dentro de su tradición religiosa, pero cuando conoció a Jesús, toda su atención se volcó sobre Él. Lo bueno de todo esto es que un día nos volveremos a encontrar con ellos. Y seguramente yo mantengo la imagen de mi hermano y tengo la imagen de mi mamá y esperaría cuando los vuelva a ver que estén en esas mismas condiciones. Pues quiero decirles que no, que van a estar en mejores condiciones. Porque ya habrán desaparecido todas las arrugas, porque habrá desaparecido todo ese impacto del tiempo en la vida de las personas. Eso es lo que la Biblia nos dice. Jesús resucitó de tal forma que cuando las mujeres fueron al sepulcro no lo reconocieron. ¿Recuerdan con quién lo confundieron cuando las Marías llegaron al sepulcro? Lo confundieron con el jardinero. Porque lo último que habían visto de Jesús, ¿qué era? El que había sido golpeado, el que había sido maltratado, el que había sido lacerado. Eso fue lo último que ellas vieron. Pero cuando lo vieron resucitado, no lo vieron con cicatrices, ni con cura, ni con nada de esas cosas, sino lo vieron en una imagen que ni siquiera ellas mismas lo reconocieron. Y no hacía 48 horas lo habían dejado de ver. Así que cuando veamos a nuestros seres queridos, estarán en la mejor condición que jamás nunca nosotros aún hubiésemos conocido. Y esa es la gran esperanza. Si usted ha tenido en este tiempo, y sobre todo en estos últimos años, la pérdida de un ser querido, tenga siempre presente eso. Nos volveremos a ver con aquellos que en Jesús pusieron su esperanza y los veremos en la mejor imagen que jamás ellos tuvieron acá.
porque la Biblia dice que lo que era de corrupción pasa a incorrupción, lo que era temporal se vuelve eterno, lo que era dolor desaparece, lo que era lágrima ya no estarán, así que imagínense cómo será. Entonces demos gracias a Dios por eso, porque tenemos esa expectativa, por eso tratamos de recordar. Pero el problema con Jesús es que como no lo conocimos, como no lo vimos, ¿cómo lo vamos a ver cuando Él regrese o nosotros vayamos a su presencia? Eso es lo que vamos a tratar de mirar en esta tarde. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo, es un judío que más o menos nació en el año 37 después de Cristo, o sea, él nació cuando ya Jesús había sido crucificado. Y después de eso, él obviamente creció dentro de su cultura, dentro de su tradición religiosa, fue un fariseo de su época. Y Flavio Josefo, con el pasar de los años, vivió la época más triste que recientemente ha tenido Israel. En el año 67 fue la primera incursión tras una rebelión que se sucedió en el pueblo de Israel a través de una secta, que era una secta obviamente en contra del Imperio Romano, que se llamaban los celotes. Y entonces en el año 67 vinieron los romanos a aplacar esa rebelión y obviamente hubo muchos muertos en el pueblo de Israel y algunos se los llevaron cautivos, entre ellos se llevaron a Flavio Josefo. Y este Flavio Josefo estuvo en la ciudad de Roma durante algún tiempo con Vespasiano, que era el emperador, y como era un hombre estudiado, era un hombre conocido, era un hombre que de alguna manera le gustaba investigar acerca de las cosas, pues se volvió muy cercano al emperador para informarle al emperador todas esas historias que de Israel se decían. También era necesario para un emperador conocer a quién gobernaba. Entonces Flavio Josefo se volvió muy cercano y con el tiempo se volvió un historiador. Y de Flavio Josefo se conocen algunos de esos escritos que él elaboró, entre ellos unos que se llaman las historias antiguas de los judíos. Y allí Flavio Josefo hace una referencia específica a Jesús, menciona también a Juan el Bautista, menciona a Jacobo, el hermano de Jesús, pero hace una referencia especial de Jesús, para que tengamos en cuenta que cuando hablamos de este personaje de la historia, de la que normalmente en esta época celebramos su nacimiento, no es un personaje solamente bíblico, no tiene que ver solamente con una creencia religiosa que está fundamentada en este libro que nosotros conocemos que se llama la Biblia, sino es histórico. Miren lo que decía Flavio Josefo en uno de sus libros, se llama Las Antigüedades del Pueblo de Israel, decía: por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús y su conducta era bueno, él era virtuoso. Muchos de los judíos y de entre otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de la crucifixión y que aún estaba vivo. Por ello, quizás fue el Mesías, acerca de quien los profetas habían dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no había desaparecido hasta el día de hoy. Más o menos esto fue escrito cerca del año 90, del año 100. Así que cuando estos registros históricos, aparte de los bíblicos, aparecen y nos dan evidencia de Jesús, pues obviamente sabemos que no es simplemente un personaje mítico, que no es un personaje de la invención, de la creencia de un pueblo en un momento determinado como fue el pueblo de Israel, ni que tampoco es simplemente, como algunos expresan, la necesidad de tener a alguien a quien echarle todas nuestras cargas, a quien contarle todas nuestras cuitas, de alguna manera desahogarnos con alguien. No, Jesús es un personaje histórico y aún más bíblico. La Biblia habla mucho acerca de él. Como no estuvimos allí, nos toca hacer referencia de algunos testigos presenciales. ¿Cuál cree usted, de acuerdo a lo que ha leído en los evangelios, cuál cree usted que sería un personaje que sería bueno preguntarle cómo era Jesús? ¿Qué recuerdo tiene de Jesús, de aquellos que convivieron con él? Juan, Lucas, Pedro, María, la mamá, obviamente. ¿Está bien? Es decir, todos esos personajes nos podrían servir y algunos de ellos hacen registro a través de los evangelios de cosas de Jesús. Pero hay un personaje muy particular, Juan el evangelista, que fue uno de los 12 discípulos. Y Juan el evangelista es conocido en la Biblia como
el discípulo amado. De alguna manera, entre los discípulos, pues obviamente no es que unos fueran preferidos y otros no fueran preferidos, sino que de alguna manera hubo un acercamiento particular de Juan hacia Jesús. Si ustedes revisan lo que nosotros conocemos en la historia acerca, por ejemplo, del momento de la muerte de Jesús, puede que hubiese más allí, pero el único discípulo que se menciona, que estaba a los pies de Jesús, era Juan. Juan, el discípulo. Juan, el que luego escribió el Evangelio. Y fue cuando Jesús le dice ay a tu madre y a María le dice ay a tu hijo, a Juan. Así que de alguna forma Juan tuvo una aproximación a Jesús muy particular. Y si pudiésemos preguntarle a Juan cómo era Jesús, pues él nos podría dar una buena referencia. Recuerden que Juan fue pescador inicialmente, luego se convirtió en discípulo y finalmente se convirtió en el escritor del Evangelio, de 3 epístolas que están en el Nuevo Testamento y también del libro de Apocalipsis. Así que él tiene mucho que decirnos acerca de Jesús. Bueno, hablemos un poco de los eventos que Juan tuvo, donde pudo conocer a Jesús en diferentes facetas. Recordémoslos aquí. Y bueno, usted tiene la oportunidad. ¿Qué recuerda usted de lo que hemos leído en las Escrituras, en los Evangelios particularmente, de momentos especiales de Juan con Jesús? Que de pronto no fueron para todos los otros restantes discípulos, sino solamente para Juan o algunos pocos de ellos. ¿Cuáles? La transfiguración, 1. El bautismo, pues estuvo Juan el Bautista, posiblemente Juan el Evangelista fue discípulo inicialmente de Juan el Bautista, posiblemente. Porque de alguna manera en uno de los evangelios, específicamente en el de Juan, Juan menciona a Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista. Andrés era el hermano de Pedro. En el evangelio de Juan se menciona que Andrés fue discípulo de Juan el Bautista y luego se convirtió en discípulo de Jesús. Cuando Juan le dijo, ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, esos discípulos que tenía Juan siguieron a Jesús, entre ellos Andrés. Y Andrés luego buscó ¿a quién? A su hermano, Pedro. En otro de los evangelios, Marcos y Lucas, menciona que los primeros discípulos que se acercaron fueron efectivamente Andrés, Pedro y luego Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque Andrés y Pedro eran pescadores, vivían en la ciudad de Cafarnaúm y Jacobo y Juan vivían en la misma ciudad y tenían el mismo oficio. Así que fue fácil de que de alguna manera ellos conociendo a Jesús aproximaran, en el caso específico de Juan, a Jesús. Pero fue uno de los que seguramente primero conoció a Jesús ya en su ministerio público. Entonces, Juan parte de esa realidad, de que conoció a Jesús, la transfiguración. ¿Qué otro evento particular se acuerda usted que estuvo Juan y que nos podría mencionar cómo era Jesús en ese momento? La crucifixión, bueno, estuvo a los pies de la cruz. Entonces, nos puede hablar de eso. Puede que haya habido otros discípulos, pero solamente en los evangelios se menciona que Juan estaba allí, por nombre propio. ¿Qué más? ¿Qué otro evento? Bueno, ya nos estamos metiendo más allá del tiempo. En la época de Jesús, Juan el Evangelista estuvo efectivamente en la transfiguración, estuvo en la resurrección de la hija de Jairo. ¿Recuerdan? Cuando Jairo fue a buscar al Señor para que su hija, que estaba enferma, fuera curada y su hija falleció y finalmente Jesús llegó a donde ella, entró solamente con Pedro, Jacobo y Juan. Así que Juan estuvo en un momento particular con la hija de Jairo. También Juan estuvo muy cerca de Jesús. En las bodas de Canaán no sabemos, debió estar ahí, ¿no? Porque Jesús siempre andaba con toda la recua de discípulos y seguramente por eso fue que se acabó el vino tan rápido. Seguramente, pero no nos dice específicamente. Pero sí en la última cena, Juan estaba al lado de Jesús. Por eso cuando Jesús hace alusión a que uno lo va a traicionar, dice que Pedro, que estaba de pronto distante, le dice a Juan, usted que está cerca ahí, pregúntele. ¿Recuerda? Ese es un episodio. Y también en Getsemaní. ¿Recuerdan cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, que iba obviamente los 11, ya Judas se había ido a entregarlo? Jesús se fue y con
8 que dejó, se apartó de ellos con los 3, Jacobo, Juan y Pedro. Y estuvo muy cerca Juan de ese momento difícil de Jesús. Entonces, hagamos un poco de recordación con Juan de esos momentos. Comencemos con la transfiguración. ¿Qué vería Juan? ¿Qué nos diría Juan que vio de Jesús en ese momento? La transfiguración. Recuerda que Jesús fue a un monte, los discípulos llegaron con él y de pronto los discípulos cansados, ya fatigados, empezaron a dormirse, estaban somnolientos y de pronto se despertaron y vieron que Jesús estaba con Moisés y Elías, 2 personajes del Antiguo Testamento. Elías, que había sido arrebatado, Moisés, que había muerto y había sido sepultado directamente por Dios, 2 grandes personajes que representaban a la ley en el caso de Moisés y a los profetas en el caso de Elías, y estaban allí. Pero dice algo particular, que Jesús resplandecía. Entonces, si le preguntáramos a Juan, ¿y usted qué vio ese día? ¿Cómo vio a Jesús? Él nos diría, lo vi con una gloria como nunca antes de ese momento, ni nunca después de ese momento le vi. Le vi con una gloria resplandeciente. Era difícil sostener la mirada sobre él. De él salía una luz que lo llenaba todo, dice él. Posiblemente fue así. No digo que eso está escrito, sino lo que en la Biblia nos dice es que Jesús resplandecía. Su vestidura era blanca resplandeciente. Bueno, es en el momento de la gloria de Jesús. Lugar, la transfiguración. Si le preguntáramos a Juan acerca del momento en que fueron a curar o resucitar, porque ya había fallecido, a la hija de Jairo, ¿qué nos diría Juan acerca de Jesús en ese momento? Poderoso para hacer obras que ningún hombre podría hacer. ¿Cierto? Porque llegaron, la niña estaba muerta. Recuerdan que al final le dijeron a Jairo, vea, ya no se preocupe que no hay nada que hacer. Mientras la niña estuvo enferma, pues había alguna posibilidad de curarla, pero ya la niña falleció. Y entonces cuando Jesús llega ante él, Jairo perfectamente pudo haberle dicho, Señor, ya no hay nada que hacer, dejémoslo así. Pero de alguna forma Jairo permitió que Jesús entrara y entró con ellos 3. Y efectivamente la niña estaba muerta. Y ellos vieron cómo esa niña muerta, después de que Jesús le ordenó que se levantara, se levantó. Ellos vieron a un Jesús poderoso. Yo imagino que toda esta información a Juan iba recopilándola, iba llenando su mente, llenando su corazón. Jesús no era el glorioso solamente de la transfiguración, sino el poderoso que aún la muerte no podía limitarlo. Y Jesús resucitó a la hija de Jairo. Hablemos un poco de ese momento de la última cena. ¿Qué vio que estaba cerca Juan de Jesús cuando estaba hablando de la traición de Judas? ¿Cómo pudo haber visto a Jesús? Misericordioso, triste. Imagínese que usted estuviera en el lugar de Jesús y uno de aquellos a los cuales usted le dedicó tiempo, le dio de alguna manera su confianza, porque Judas manejaba el dinero del grupo, aquel que de alguna manera le acompañó en todos esos sucesos y eventos, en ese momento estaba vendiéndolo por un precio que se pagaba simplemente por un esclavo. ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿No le ha pasado a usted que algo sucede en su vida y que usted no se lo dice a nadie, pero cuando se aproxima a alguien, esas personas le dicen, ¿y a usted qué le pasa? ¿Por qué? Porque es que hay cosas que uno no puede ocultar. Seguramente un dolor, una aflicción, una preocupación se nota en el rostro. El espíritu abatido seca los huesos. De alguna manera, si el corazón alegre embellece el rostro, el corazón triste, pues obviamente lo transforma. Así que Juan ese día pudo conocer la cara de la decepción. ¿Cierto? Uno de sus discípulos, uno muy cercano, le había decepcionado. No era el primer discípulo que se apartaba. Juan 6 nos dice que muchos se apartaron de Jesús, que le siguieron al principio y al final ya no estaban con él. Pero este había estado todo el tiempo con él. Y había llegado hasta ese momento, hasta había compartido la comida. Recuerden que ya habían comido. Jesús no le dijo, no, para usted no está paga la comida esta noche, mire a ver qué hace. Sino todos comieron, y después de la comida fue que él salió. Pero era el rostro de la decepción. Y finalmente,
¿Cómo vería a Jesús cuando estaba en la cruz? Es el rostro del dolor, del sufrimiento. En la Biblia dice en el libro de Isaías que en Jesús en ese momento no había ni parecer ni hermosura. Seguramente mirarle no era lo más agradable. Solamente obviamente los amarillistas y los que les gusta ese tipo de espectáculos se quedarían contemplándolo, pero una persona que fue muy cercana a él, que había participado de todos esos momentos tan especiales, que lo había visto en la gloria, que lo había visto con el poder, que aún lo había visto en la decepción, ahora le estaba viendo en el sufrimiento y seguramente Juan no soportaba verle así. Y como nos suele pasar, ¿no? Cuando uno ve a alguien en ese sufrimiento, en ese dolor y que uno no tiene cómo cambiarle esa situación, pues uno lo que trata de hacer es de evitar aún mirarle. Eso fue lo último que Juan pudo contemplar de Jesús. Así que todos los recuerdos anteriores, más este último, sería la acumulación de esos recuerdos que con el tiempo Juan conservaría. Y sobre todo este último, de ver a un Jesús que de alguna manera había sido destruido completamente, físicamente hablando, había sido demolido. Pero también lo vio como resucitado. Y ese Jesús, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando resucita no aparece con cicatrices o con el brazo cogido, con la costilla quebrada, no, Jesús aparece con resplandor y gloria, pero no, todavía no había ascendido a los cielos, ¿recuerdan? Todavía no había recibido todo ese reconocimiento que se le iba a dar. Apenas estaban esos 40 días dando pruebas indubitables de su resurrección, para que ellos estuvieran seguros. Pero su figura no era la última que había visto en la cruz. Lo único que recordaba ese momento eran las señales en sus manos, en sus pies y en el costado. Bueno, ahí tenemos a Juan. Eso fue lo último que Juan vio y entonces vino la época de la persecución del cristianismo. Y ustedes saben que Juan fue a parar ¿a qué isla? La isla de Patmos, que queda en el mar Egeo. Y dice específicamente en el libro de Apocalipsis, dice específicamente que allá fue a parar, no porque hubiese cometido algún delito, dice por haber predicado la palabra de Dios y haber hablado acerca de Jesús. Por eso fue desterrado y fue enviado a esa que sería como una corona hoy día o un Alcatraz en el caso de Estados Unidos, un lugar donde se mandaban a aquellos que no querían verlos más y allí seguramente morían. Y allá fue a parar Juan, a la isla de Patmos. ¿Qué sostendría Juan en ese tiempo cuando estaba solo? Miren que el estar juntos nosotros nos motiva, nos anima. Una de las cosas que hemos procurado en todo este tiempo, desde que comenzó todo este proceso de la pandemia con el COVID y que tuvimos un aislamiento social y que de alguna manera hubo restricciones para movilidad, tantas cosas que se dieron en este tiempo, una de las cosas que buscamos que no perdiéramos era el estar viéndonos, al menos virtualmente. En este tiempo hemos tenido adicionalmente la oportunidad de vernos físicamente, de compartir espacio juntos. Pero imagínense la vida de Juan en una isla completamente solo y abandonado. Y no en los mejores años de su vida, ya en los últimos años de su vida. Más o menos estamos hablando del año 85 en adelante. Y en esa época, en ese tiempo y en ese lugar, Juan lo que hizo fue registrar todos esos eventos que recordaba. Por eso de allí, en esa época 85, al año 100 más o menos se calcula que fue escrito el Evangelio de Juan. Y si usted lee el Evangelio de Juan, es un evangelio diferente a los otros tres, no porque diga cosas diferentes a los demás, sino porque el enfoque de Juan en su evangelio es específicamente en la persona de Jesús. En ese Jesús glorioso, en ese Jesús que él trataba de recordar y que sabía que por las condiciones y por la edad que tenía, pronto volvería a ver. Porque una de las seguridades que ellos tenían es que Jesús volvería. Y si antes de que volviera, ellos morían, iban a gozar de estar con él en la eternidad. Y eso lo sabemos nosotros y también estamos viviéndolo. Los que han partido ya están con él, están disfrutando a Jesús. Están viéndole cara a cara como hoy es. Nosotros tenemos esa esperanza que el día que muramos o el día que venga por nosotros, le veremos tal como Él es. Juan estaba en esa expectativa
de pronto muy próximo, muy pronto yo le estaré viendo. Y allí escribió el Evangelio de Juan. Y allí escribió 3 epístolas. Y unas epístolas enmarcadas en un contexto muy particular. Por eso también entendemos por qué se le llamaba el discípulo amado. Porque esas cartas de Juan, esas 3 cartas, si usted las lee, están empapadas del amor que él experimentaba de Dios hacia él a través de Jesús y del amor que él tenía por Jesús. Y cómo alentaba a otros para que se mantuvieran firmes hasta el final. Pero viene lo más espectacular, lo más glorioso, y es la revelación del Apocalipsis. Porque fue en ese lugar donde tuvo la más gloriosa revelación que jamás hayamos consignado en la Biblia. Tenemos grandes profetas del Antiguo Testamento que nos dicen acerca de los eventos futuros, entre ellos Ezequiel, Daniel, Isaías en algunos pasajes. Pero si nosotros queremos saber qué va a suceder en el futuro, tenemos que leer el Apocalipsis. Porque es el libro de las revelaciones, así era su nombre original, el libro de las revelaciones. Se le reveló a Juan lo que había de acontecer. En los primeros capítulos obviamente se le habla de que escriba a 7 iglesias que en esa época estaban en Asia Menor. Y a cada iglesia le daba una recomendación particular. ¿Quién le dijo que escribiera y qué debía escribir? Entonces ahí, si usted tiene su Biblia, bueno, aquí como estamos medio en penumbra, si tiene su dispositivo y puede prenderlo en Apocalipsis capítulo 1, vamos a mirar qué fue adicionalmente a ese mensaje de las 7 iglesias, lo que Juan, el evangelista, el discípulo amado, aquel que había estado en la transfiguración, aquel que había estado en la resurrección de la hija de Jairo, aquel que había estado en la última cena, aquel que había estado en Getsemaní, aquel que había estado en la cruz, ¿cuál fue la última visión que recibió de Jesús antes de morir? Entonces voy a pedirle que vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Y en los primeros versículos él describe dónde se encuentra, por qué se encuentra en ese lugar. Y de pronto dice que él estaba un día, dice el día del Señor, posiblemente era un día sábado para ellos, el día de reposo, dice el día del Señor. Yo de pronto oí una voz detrás de mí. Alguien empezó a hablar, imagínenselo. Por eso es bueno saber en qué condiciones estaba. Estaba en una isla completamente abandonado, completamente solo. Y que usted en un lugar como esos, que no espera ver a nadie, ni espera escuchar a nadie, de pronto oye una voz detrás de usted, eso tiene que alertarlo. Hoy estaba almorzando con una pareja y ella en un momento determinado se iba a quitar el saco, pero no se dio cuenta que detrás de ella estaba uno de los meseros del lugar y que rápidamente el mesero se aproximó a ayudarle para tomar la chaqueta y ponerla en la silla. Y como ella no se esperaba eso, entonces cuando el mesero tomó el saco, inmediatamente ella se alertó, se asustó. Y eso que estábamos en un lugar seguro. Imagínese usted en una isla solo, después de quién sabe cuánto tiempo de no escuchar una voz y que de pronto alguien empieza a hablar a sus espaldas. Yo no sé si usted ha pasado por esas pesadillas que uno a veces ha oído voces y se voltea uno y no hay nadie. Yo recuerdo una que otra de esas en mi época de juventud, hace muchos años, es de lo poco que recuerdo de esa época, pero me pegaba unos sustos. Yo decía, pero si yo lo vi. Bueno, no sé qué explicación se puede dar, ni tampoco voy a entrar en eso. Pero lo cierto es que cuando uno oye una voz que no está preparado para escuchar, el susto es macho. Así que miren lo que sucedió. Dice en el versículo 12 del capítulo 1, que cuando él oyó esa voz, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ya aquí empieza a ser una recordación, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cuántos años pudo haber pasado? Estamos hablando del año más o menos, se calcula que sea el año 90. Jesús murió en el 33. Así que han pasado casi 60 años. ¿Qué recordación tenía Juan de Jesús? Porque el que está hablándole aquí es Jesús. Nuevamente Jesús aparece ante Juan. Y él lo ve en medio de unos candeleros de oro y en medio de todo eso dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. A veces uno lee y se va muy rápido, ¿no? Pues sí, pues se la fumó verde, cualquier cosa podía haber, hasta elefantes rosados volando. Pero no, deténgase y observe lo que dice ahí. Está viendo nuevamente a Jesús. Nuevamente lo está viendo. Y lo está viendo en unas características muy particulares. Una ropa que le llega a sus pies. Aún allí, en medio de eso, ve los pies como bronce refulgente, dice, como en un horno. Sé que todos hemos visto de pronto en algún momento, algún video, alguna película, donde está un horno ardiendo y allí está el bronce en líquido. ¿Cómo es? Es un rojo resplandeciente. Así veía en los pies, los describe de esa manera. Y sus ojos, ¿cómo los vio? Dice, sus ojos eran como llama de fuego y sus cabellos blancos. Esa era la forma en que estaba viendo a Jesús. Ese era el Jesús después de 60 años. Se estaba revelando a él. Y bueno, adicionalmente dice en el versículo 16, tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Mire cómo lo veía. Y eso que apenas era la revelación de Jesús a él, en ese lugar y en ese momento. No la revelación final de Jesús. Es apenas la revelación a Juan para decirle, Juan, ahora, ya que has escrito las cartas a las iglesias, escribe lo que vas a ver. Y empieza el Apocalipsis. Con todas esas características que usted conoce del Apocalipsis, que la gran mayoría de esas cosas nosotros no alcanzamos a entender a qué se referían o a qué hacen alusión acerca del futuro. Hay especulaciones, pero la verdad es que nos toca esperar que las cosas se cumplan para decir, esto era lo que veía Juan, esto era lo que decía Juan en el Apocalipsis. Pero lo cierto es que lo más importante y a lo que quiero ceñirme en esta tarde es pensar en ese que estuvo con Juan en diferentes episodios, que lo último que lo vio fue cuando resucitó, cuando ascendió a los cielos, pero que ahora 60 años después lo estaba viendo con estas características particulares. Para que también nosotros tengamos eso presente. El tiempo en la eternidad no pasa como nosotros lo consideramos aquí. Seguramente 60 años después, si estamos hablando de la temporalidad, tendríamos que ver una persona con 100 años, porque Jesús tenía 33 cuando murió, una persona de 100 años, y seguramente habría arrugas, de alguna manera de pronto su cuerpo ya estaba un poco encorvado, su caminar sería lento, torpe, pero no, allí lo que está viendo es como si el tiempo no hubiera pasado. Y esa es la gloriosa esperanza cuando hablamos de la vida más allá de la muerte. Que para nosotros el tiempo pasa, y a Dios gracias en esta época como que ha pasado más rápido que antes, ¿no le parece? Como que ha pasado, hace 3 meses estábamos diciendo bien el mundial y ya decimos se acabó el mundial. Estábamos diciendo hace 6 meses, comenzamos el segundo semestre y esto va muy rápido y resulta que ya estamos terminándolo. El tiempo pasa muy rápido, pero en la eternidad el tiempo no pasa. Por eso Jesús estaba así. Y así lo veía, mucho más glorioso que lo había conocido en su momento. Vuelvo a insistir, la desventaja es nuestra. Porque nosotros no lo conocimos, nosotros no lo vimos, nosotros es lo que hemos recibido de la historia, los registros de alguna manera aproximándose a lo que se dice que era, pero Juan sí lo había visto y lo estaba viendo aún mucho mejor que lo había visto la última vez. Pero esta no fue la última vez, esta no fue la última vez que Juan vio a Jesús. Cuando sigue toda esta descripción de la visión profética acerca del futuro, si ustedes quieren acompañarme a el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, en el capítulo 18 está hablando de un momento que se llama la Gran Babilonia o la Gran Ramera, que posiblemente es la descripción que se hace de un momento en la historia de la humanidad donde va a haber tal vejación, donde van a haber tales cosas tan horribles que así se llama, la Gran Ramera. Es como si
todo lo malo que el hombre pudiese producir en ese momento está en plena vigencia. Nosotros ya empezamos a ver algo de esos rayos de lo que será ese momento. Lo que estamos viviendo actualmente, de alguna manera nos está mostrando hacia dónde nos dirigimos. Y efectivamente el capítulo 18 está hablando de ese momento donde se manifiesta lo peor que el ser humano en su corazón puede tener. Y es la convivencia generalizada. Pero ese es el momento culmen de esta nuestra historia para darle paso a esa segunda venida de Jesús, a ese Rey de Reyes que prometió regresar. Por eso los que creemos en la Biblia y los que creemos en la profecía pensamos que nos estamos aproximando a ese tiempo, porque ya empezamos a ver unas cosas que nos dejan asombrados. Ya en Estados Unidos se están vendiendo muñecas con pene incluido. Muñecas, estoy hablando de género femenino, pero con inclusión del órgano masculino. Ya se están vendiendo. O sea, nosotros estamos empezando a ver cosas horribles. De alguna manera hay estudios, pues obviamente no me voy a dedicar a contarles todo lo que hoy día se dice, puede que haya cosas que sean verdad, otras pueden que sean mentiras, por eso hay que tener mucho cuidado con la información, que están exponiendo a los niños a situaciones donde el horror, no solamente el miedo ni el temor, sino el horror se manifiesta, porque en ese momento fisiológicamente se producen unas hormonas, que esas hormonas, cuando se pueden tomar en ese momento en que se generan, son mucho más poderosas que lo que puede ser la heroína y la cocaína, como drogas. Y estamos hablando de cosas que están pasando. Bueno, el 18 nos dice, el capítulo 18 nos dice que llegamos al extremo, pero todo eso tiene un final, todo eso va a tener un momento en que todo va a cambiar, y es el capítulo 19. Entonces en el capítulo 19 Juan dice que empieza a ver a los 24 famosos ancianos, siempre hemos dicho posiblemente los 12 discípulos, los patriarcas de las tribus de Israel, y están allí y de pronto dice el cielo se abre. Miren el versículo número 11, Apocalipsis 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto. Recuerde el momento del capítulo 18, un momento horrible, las peores cosas están sucediendo y él las ve. De alguna manera las describe, pero no alcanzamos a interpretar qué fue lo que él vio, cómo fue lo que él experimentó, pero él está horrorizado con eso. Pero en el 19 dice, y vi el cielo abierto. Recuerda, el reino de los cielos se ha acercado. Juan está viendo en ese oscuro momento de la historia del hombre que el cielo se abre. Y cuando el cielo se abre dice, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Esto nos lleva a recordar una historia que está en el libro de Esther. ¿Recuerdan? Esther tenía un tío que se llamaba, están bien de chisme, Mardoqueo, ¿cierto? Y entonces cuando vino ese momento difícil para la nación hebrea que estaba cautiva y que de alguna manera Amán había procurado destruir, entonces Mardoqueo intercede ante Esther y le dice, mire, usted que es la esposa del rey es la única que puede ayudar a que este exterminio que está determinado sobre la nación no suceda. Y entonces ustedes conocen la historia, que Esther pide que oren por ella y que de alguna manera ella vaya ante el rey y le pida que le permita al menos al pueblo de Israel defenderse. Esa historia la conocemos. Pero hablemos un poquito de Mardoqueo. Como Mardoqueo actuaba de esa manera, se ganó la animadversión ¿de quién? De Amán, ¿recuerdan? Y cuando estaban en ese trámite de que Esther iba a hablar con el rey para pedirle que permitiera que la nación se pudiese defender, la nación hebrea, recuerdan que Esther invitó al rey y a Amán a una comida. Y entonces el rey le pregunta a Amán que qué haría con un hombre que en algún momento de la historia había procurado el bien del rey. Y que eso que había hecho ese hombre le había salvado la vida al rey, porque habían contado la historia de aquel atentado que iba a sufrir el rey y que Mardoqueo lo advirtió de tal forma que el rey se salvó. Y entonces el rey está haciendo ese proceso de decir, ¿qué haremos con un hombre así? Pero es que Amán no conocía esa parte del capítulo, ese día no estuvo en la serie, y Amán pensó que todo eso era ¿para quién? Para él, ¿recuerdan?
Y él dijo, el rey está preparando mi recompensa, porque yo estoy procurando el bien. Acabando con ese pueblo hebreo, estoy procurando el bien del rey. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo Amán? Ajá, muy bien. Ahí conocemos los que han leído la historia, ¿cierto? Le dijo, no, yo le recomendaría a usted que cogiera el mejor de sus caballos. Y recuerden, estamos hablando de un ambiente donde eso era una de las más grandes riquezas que un hombre podía tener. Ustedes saben, de todo ese mundo de los árabes, los caballos son una de las más preciadas posesiones que tengan. Y de allá vienen los más hermosos caballos. Así que le dijo, coja el mejor de los caballos que tenga y adórnelo de la mejor manera, póngale los mejores, ¿cómo se llama? ¿Apegos es que se llama? ¿Apelos? Nunca fui campesino, entonces desafortunadamente mi persona no sabe de eso. Pero era, póngale lo mejor que usted tenga y a ese hombre vístalo de la mejor manera y móntelo sobre ese caballo. Y póngalo por toda la ciudad a que pase y que todo el mundo cuando lo vea lo salude con honor. ¿Recuerdan? Y ese fue el dictamen que dio Amán y ese fue el cumplimiento que se hizo sobre Mardoqueo. Entonces, imaginémonos cuando Jesús está muriendo en la cruz, Satanás pensando, lo tengo puesto de rodillas, ¿cierto? Así pensaría Satanás de Jesús. Por fin nos deshicimos de él. Recuerden que Amán había construido ya una horca para ahorcar a Mardoqueo. Pero ahora, siglos después, aparece este Mardoqueo, entre comillas, haciendo el paralelo de la historia, aparece este que fue crucificado, ahora montado en un hermoso caballo blanco y saliendo en un gran desfile. Ahora, ¿por qué sabemos que Jesús, fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea? Y miren el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué fue lo que vio en el capítulo 1 Juan? Los ojos que eran como llamas de fuego. No sé si a usted le pasa, ¿no? En esta época que hemos tenido que usar el tapabocas, a veces a uno le toca mirar bien los ojos a ver quién está detrás de esa cara, ¿o no? Porque es muy difícil recordarles con el rostro tapado. Son los ojos lo único que se ve. Pues Juan vio los mismos ojos que había visto antes. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo había pasado entre esa primera revelación donde Juan escucha al Señor Jesús diciéndole, escribe lo que te voy a decir, y este momento donde él está describiendo lo que ve, y en este momento en que está viendo que el cielo se abre y aparece Jesús montado sobre ese caballo? No sabemos cuánto tiempo. Pero lo cierto es que ese momento del Apocalipsis 1, aquí se hace mucho más glorioso, porque lo ves regresando del cielo, montado en un caballo, sus ojos como llama de fuego, y mire que en el versículo 12 dice, y en sus cabezas muchas diademas, y tiene un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en sus caballos blancos. ¿Cuál es el evangelista que menciona a Jesús como el Verbo de Dios? Juan. El evangelio de Juan en el capítulo 1 comienza diciendo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El único de los evangelistas que hace referencia a Jesús como el Verbo es Juan. Entonces algunos piensan que de alguna manera esta revelación de Juan pudo ser antes que cuando él escribió el Evangelio, porque estamos hablando de posiblemente entre los años 85 y 100, y decimos que en esa época escribió las 3 epístolas, escribió el Evangelio y escribió el libro de Apocalipsis. Y podemos pensar que él tuvo esta revelación y después dijo, yo voy a contar todo lo que sé de Jesús, que me acuerde de esa época, y empezó a hacer la narrativa del Evangelio, y comienza diciendo, y el Verbo se hizo carne. Y qué particular que cuando él en ese capítulo 19 ve a Jesús, dice, él es el Verbo de Dios, porque así es su nombre. O sea que todo tiene una relación. Mire cómo todo en la Biblia se relaciona. No hay nada suelto. Y lo que estamos hablando es de un Jesús que está regresando, que Juan había conocido en su época. Y vuelvo a hacerle énfasis a lo que estaba diciendo desde el comienzo.
¿Cómo recordamos a aquellos que ya no están con nosotros? Aquellos que han fallecido y que se han ido. ¿Qué expectativa tenemos de ellos hacia el futuro? ¿Cómo les vamos a ver? Seguramente, como Juan estaba viendo a Jesús aquí en el capítulo 19, nosotros vamos a ver a aquellos que partieron antes de nosotros en su más grande y glorioso esplendor. Obviamente ninguno como el esplendor de Jesús. Ninguno lo va a tener como el de él, pero vamos a disfrutar de esa gloria suya. Se va a ver esa gloria suya en nosotros. Por eso, de alguna manera, si usted perdió un ser querido, seguramente no ahora reciente, sino de pronto muchos años, y todavía lleva ese dolor y todavía le acompaña ese sentimiento de abandono, de soledad, tenga esto presente para que su corazón se consuele y se aliente. Un día le verás con esa gloria del Señor en su vida reflejada. Esta misma gloria que estamos viendo que Juan describe de Jesús. Y terminemos, dice el versículo 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Usted me dirá, pero como que viene bravo. Sí, a Dios gracias, no contra nosotros, sino contra esa gran ramera, contra esa condición de la humanidad en ese momento, donde después de todas las oportunidades que se les ha brindado, en lugar de volverse a Dios, cada día se ha hundido más en su propio degenero. Contra eso es que viene, y allí viene toda su ira. A Dios gracias, espero que ni usted ni yo estemos allí. Yo lo garantizo por mí, pero usted tiene que asegurarlo por usted. Y lo único que nos va a librar de ese momento es haber tenido a Jesús como Señor y Salvador y como Rey de nuestras vidas. Y así concluye ese pasaje. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, podríamos hablar mucho más de todo esto porque la Biblia siempre es muy enriquecida con tantas cosas que entendemos, otras muchas más que no entendemos, pero todas ellas lo que hacen es animarnos. Por eso este día que estamos nosotros celebrando anticipadamente la Navidad, o el día de la Navidad dentro de 2 días para usted y su familia, no deje de pensar en esto. ¿Cómo veremos a Jesús cuando vayamos a Él o cuando Jesús regrese por nosotros? Seguramente ya no como lo recordamos en el pesebre, el niño pequeño. Seguramente no como lo hemos leído a través de su ministerio, haciendo milagros, prodigios, dando enseñanzas, acompañando a la gente, ni mucho menos en una cruz crucificado, muriendo, sino un glorioso resucitado, que con todo poder y gloria volverá nuevamente. Si algo no podemos olvidar, es que Jesús va a regresar. Cuando uno tiene claro eso, pues obviamente uno está más tranquilo. Porque si hay algo hoy que está golpeando duramente a la humanidad, es la incertidumbre de lo que va a pasar. ¿Qué va a suceder? Con lo que estamos viendo, que es el desayuno, ¿cómo era el almuerzo y la comida? ¿Sí o no? Con todo lo que está pasando, dice, ¿cómo serán unos años? Por eso entiendo, aunque no comparto la posición, de muchas parejas jóvenes que les he oído decir, pero ¿para qué tener hijos para una humanidad como la que estamos viviendo? ¿Para qué tener hijos y que vengan a sufrir lo que nunca antes hemos visto y que vendrá? Pues sí, eso vendrá, pero todos aquellos que en el Señor hemos confiado, seremos guardados de esos tiempos, porque el Señor volverá por nosotros antes. El Señor nos rescatará, nos redimirá. Y cuando venga Él, con estos que describe aquí, que muchos vendrán con Él, seguramente usted y yo. Le repito algo que dije en uno de los temas anteriores: tome unos cursos de equitación, porque seguramente volveremos en caballos cuando Jesús regrese. Así que si no sabe montar a caballo, vaya aprendiendo, y si le da miedo, vaya quitando ese miedo, porque volveremos con Jesús nuevamente. Así que cuando ponga el 24 de diciembre a Jesús en el pesebre, no se quede con esa imagen. Vaya más allá, véalo a través del ministerio, véalo a través del sacrificio, véalo a través de la resurrección, y a través de la Biblia véalo regresando glorioso y poderoso para nunca volver a separarnos de Él. ¿Está bien?
Vamos a orarle al Señor y vamos a darle gracias en nuestro día de Navidad, en este recuento de todo lo que la Biblia nos enseña acerca de ese Jesús que volverá. Padre del cielo, te damos gracias por permitirnos a los que estamos presentes este tiempo y este momento para hacer reflexiones que nos permitan nunca olvidar el por qué tenemos estos tiempos de festividad. No es solamente porque termina un año, no es solamente porque acaba un ciclo escolar, no es solamente porque vienen vacaciones laborales, no es solamente porque de alguna forma todo en este mundo occidental se va deteniendo y entonces tenemos un mejor tiempo, un tiempo más descansado, sino porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús, porque estamos recordando que Dios se hizo hombre, la encarnación. Pero es un punto de partida, porque luego de ese nacimiento comienza ese crecimiento y desarrollo de ese Jesús que a los 30 años es bautizado por Juan y durante 3 años lleva a cabo su ministerio que conocemos a través de los evangelios, sanando, perdonando, acompañando, restaurando, confrontando muchas veces, pero que luego es condenado por su propia nación a morir. Y es sentenciado por Pilatos y termina siendo crucificado. Al tercer día se levantó glorioso, resucitado, y durante 40 días estuvo con sus discípulos y con aquel que acompañamos hoy, Juan, dándoles pruebas suficientes para que su garantía y seguridad estuviesen puestas en las promesas que él había dado. Él les había advertido que al tercer día se levantaría venciendo la muerte, el postrer enemigo que había que vencer. Y eso les dio a ellos esa capacidad, ese potencial, y que juntamente con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, nada los pudo detener. Ni la persecución, ni el padecimiento, ni el sufrimiento. Aún Juan, estando en esa condición, habiendo sido separado de la comunión, alejado al ostracismo, allí tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con Jesús. Donde nadie llegaba, allí llegó Jesús y se reveló a él, como lo leímos en el capítulo 1, y luego le permite ver a Juan lo que va a suceder cuando Jesús regrese por segunda vez. Y esas imágenes son las que nosotros debemos tener presentes. Un Jesús glorioso, no solamente resucitado y que ascendió a los cielos, sino que de allá vendrá, el cielo se abrirá y vendrá el glorioso Dios de dioses, Señor de señores y Rey de reyes. Qué bueno que esta nuestra celebración de Navidad no es una más dentro de las muchas tradiciones religiosas, sino es aquella que definirá el futuro de la humanidad. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, comenzará su reinado terrenal por 1000 años y su reinado eterno que no tendrá fin. Y usted y yo estaremos con Él. Sea este el día también para agradecer al Señor por todos aquellos nuestros seres queridos que han fallecido. Para nadie es fácil. Y a veces más complejo y más complicado aún cuando son situaciones que no esperábamos o fueron situaciones demasiado difíciles y dolorosas. Pero sepa usted que una vez que pasó ese momento, aquellos que en Cristo Jesús creyeron están gozando de verle a Él como nos describió Juan que era. Y están gozando de esa presencia preciosa de Jesús. Que para ellos el tiempo no correrá más y estarán en su mejor condición. Por eso también es bueno que nosotros estemos preparados para encontrarnos con Él cuando nos corresponda nuestro tiempo de partir o cuando el Señor venga por nosotros. Y nos reuniremos para nunca jamás volvernos a separar. Y allí estaremos por siempre con Él.
Así que tomemos esa hermosa decisión de decirle: Señor Jesús, no solamente quiero que nazcas en mi pesebre el 24 de diciembre, sino que nazcas en mi corazón. Y que seas tú el Rey que nace en mi vida, el Señor que toma el control y dirección de mis días. Yo te pido que me enseñes a conocerte en lo que en estos registros históricos podemos encontrarte, y que a través de tu Santo Espíritu me permitas entenderte, para estar expectante del día en que cara a cara esté contigo. Aún todo lo que hemos conocido, lo que sabemos, lo que hemos visto, lo que nos han mostrado, no es comparable con ese cara a cara con Él, cuando no tendremos ni una sola palabra que expresar, y toda pregunta terminará porque viéndole se resolverá todo lo que hasta aquí no hemos entendido y comprendido. Así que dele gracias a Dios por eso, porque esa es la promesa y garantía de Dios para con nosotros. Permítame orar por usted, por su familia, y darle gracias a Dios por permitirnos compartir, con algunos más tiempo, con otros menos tiempo, pero compartir este tiempo en esta temporalidad que se llama vida terrenal, y haber podido estar juntos en muchos momentos, en muchas circunstancias, algunas para celebrar, otras para llorar, algunas en donde hemos podido reír, en otras donde hemos tenido que llorar, pero hemos estado juntos, y lo que nos ha sostenido y sostendrá es la confianza de que Dios nos guardará hasta su preciosa venida. No lo olvide, y oro porque usted y su familia sepan que Jesús volverá y que es próxima su venida. No sabe nadie cuándo será. Lo único que sí sabemos es que ya hay algunas manifestaciones de eso que el capítulo 18 del libro de Apocalipsis dice que sucederá previo a su segunda venida. Ya estamos empezando a ver cosas horribles en el comportamiento de los seres humanos de unos con otros. Por eso sabemos que Jesús está pronto a regresar, y cuando Él regrese, todo será muy diferente, y que usted y su familia lo puedan disfrutar. Si tiene un ser querido que aún no conoce a Jesús, que de pronto usted le ha hablado y que ha sido renuente, que le ha dicho que después, le ha dicho que él no cree en esas cosas, nunca deje de orar, y que su testimonio sea más fuerte que sus palabras, de tal manera que ellos tengan, por la gracia de Dios, la oportunidad de conocerle y de ser salvos igualmente. Y demos gracias a Dios juntos por todos aquellos más allá de nuestras familias que no conocen de Jesús y que conocerán de Él por el testimonio nuestro, para que también sean salvos y gocemos eternamente de esa presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias y te bendecimos, y te pedimos que este tiempo entonces sea de bendición para todas las familias, que tu provisión nunca falte, que tu cuidado como hasta ahora esté presente, y que nos permita celebrar como lo hacemos normalmente, con estas canciones que hacen alusión a esos momentos de la primera Navidad. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.